Vale, vamos a hablar sobre el proceso de hacer una propuesta y luego hacer un contrato, que son dos cosas distintas. Lo primero que tenemos que entender es cuál es el proceso de un cliente para contratarnos. Cuando un cliente nos contacta, lo que vamos a hacer es calificar a ese cliente, ver si podemos realmente trabajar con ellos, si nos conviene, si el presupuesto del cliente se ajusta a nosotros. Y para hacer eso, lo primero que deberíamos hacer es tener una simple llamada con el cliente. No cometer el error del cliente si te llama y te dice, oye, quiero un logo, ¿cuánto me cobras? No, primero, oye, vamos a tener una llamada, vamos a entender un poco cuáles son tus necesidades en una llamada muy rápida y luego de eso, si quieres, podemos tener una reunión más extensa donde necesito 20, 30 minutos de tu tiempo para que podamos discutir y yo pueda detectar cuáles son las cosas que necesita tu negocio. Recuerda que un doctor, tú no vas al doctor y le dices, oye doctor, opérame, tú vas al doctor y el doctor primero determina qué es lo que tú tienes y nosotros como diseñadores tenemos que determinar cuál es la mejor solución para darle a un negocio. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a calificar el lead. Vamos a ver si esa persona puede o no trabajar con nosotros. Una vez estemos calificados, vamos a ir a la reunión de descubrimiento. Y en esta reunión vamos a determinar cuál es el problema del cliente, cuál es su presupuesto exacto, el tiempo que tiene para desarrollar este proyecto y cómo vamos a medir el éxito del proyecto. Importante saber cómo medir el éxito del proyecto. ¿Por qué? Porque aprender a medir el éxito del proyecto es lo que te va a permitir al final decir, oye, estos son lo que prometimos, estos son los resultados que estamos entregando. Hay muchas maneras de presentar presupuesto. De hecho, lo puedes ver en este vídeo que hice con Lara, en el podcast, en la cual ella habla de su proceso para presentar un presupuesto. Es que hay gente que me dice, ¿cuánto cuesta un videoclip? ¿Lo quieres grabar aquí en el plató en 2 horas? Claro. ¿O quieres que contratemos a 40 actores e irnos a Madrid y grabarlo en un cohete de camino a la luna? ¿Sabes? Claro. Depende tanto, una cosa es mi caché y otra cosa es el presupuesto global del equipo. Entonces, en ese momento que yo tengo la idea, ya puedo hacer un cálculo aproximado del presupuesto. Ahí presento presupuesto de idea, siempre te la juegas, pero bueno, he de decir que he tenido bastante suerte y que nunca o casi nunca me han robado nada, ¿no? Y si funciona, pues empiezo a llamar al equipo. Y nada, y luego siempre hay que ser flexible con el presupuesto. Es decir, si el artista me dice, es que esto se me escapa, decimos, vale, pues a ver de dónde podemos recortar. Pues entonces actúas tú y no tenemos un actor, o quitamos esta localización, o hacemos así, y vas un poquito configurando hasta un límite en el que yo digo, por debajo de aquí no lo hago, porque aunque mi caché vaya a estar intacto y yo vaya a ganar lo mismo, la calidad no me va a convencer, no va a ser lo que yo quiero ofrecer. Nunca el artista te dice, oye, mira, tengo un presupuesto de 10.000 euros para este vídeo, por ejemplo. Tú ahí empiezas a trabajar en la idea. No, es que tú empiezas primero a trabajar en la idea y luego, basada en esa idea, tú presentas un presupuesto. Alguna vez me dan una orientación del presupuesto. De hecho, vale, yo lo prefiero, claro, porque así también en mi cabeza yo tengo la parte creativa. Es como si tuviera el muñequito creativo y el muñequito productor, ¿no? Y entonces el creativo dice, ¡buah, qué guay quedaría si hiciésemos esto debajo de una piscina de no sé qué! Y el productor dice, Lara, tranquila, que esto cuesta 3.000 euros, es solo esa escena que estás pensando. Claro. Entonces tienes que estar siempre ahí. Normalmente me dan una referencia aproximada de por dónde se mueven. No es lo mismo una persona que tenga 400 euros para gastar que una persona que tenga 40.000, claro, evidentemente. Entonces, más o menos sabes por qué liga te mueves, más o menos. Yo intento saberlo. Entonces, ahí es donde luchamos un poquito para intentar hacer cosas sencillas, pero que sean vistosas. Yo, por ejemplo, nunca envío un presupuesto a un cliente, nunca sin que ellos me hayan dicho el presupuesto. Porque para mí es una pérdida de tiempo. Entiendo la diferencia en tu caso porque tienes que pensar en la idea y presentársela, pero en mi caso, por ejemplo, de las páginas web, cuando alguien me escribía y me decía, oye, quiero una web, yo decía, vale, hablemos. Primero que nada, ¿qué presupuesto tienes? Entonces, a ver alrededor de qué presupuesto tienes, porque si tu presupuesto son 100, 200 euros, te puedo asesorar de dónde podrías ir a comprar algo por ese precio, pero yo ni siquiera vamos a tener una reunión porque no podemos llegar hasta ahí, porque si el cliente te dice 3.000 euros de presupuesto, no es que tú quieras cobrar 2.999. Es que basado en eso tú puedes crear algo. Y para mí me pasaba igual. Es que yo les decía, si tú me dices 1.000, te diseño una página web de 1.000. Pero si me dices 5.000, diseñamos una de 5.000. O sea, hay diferencia. Y claro, una va a ir mucho más rápido que otra. Es como tener un coche, un Ferrari que un Ford. Es lo mismo. Sí, lo que pasa es que a la gente le cuesta menos valorar las cosas que son como mucho más tangibles, ¿no? Claro. Los objetos de consumo, que los servicios, y más cuando los servicios son creativos, ¿no? Es como ponerle precio a tus ideas, es un poquito más complicado. Claro. Yo intento normalmente poner un mínimo. Normalmente cuando un cliente habla conmigo hago lo mismo que tú, pues para intentar eso, no perder el tiempo ni ellos ni yo. Claro. Decirle, vale, pero ¿de cuánto? O sea, yo a partir de tanto trabajo. Y a partir de tanto podemos hacerlo más sencillo y luego de ahí
hasta lo que tú quieras complicar la producción. No es que yo vaya a cobrar más, sino que depende cuántos días sean, de si hay que tener catering, de si hay que alquilar un generador, de si hay que pagar un caché porque quieres a este actor en concreto, pues claro, se encarece. Claro. Pero sí que pongo un a partir de, porque si no es lo que tú dices, podemos perder el tiempo. Y luego yo noto que hay veces, cada vez menos, pero que hay gente que tiene esa reticencia, como tú decías, a decirte cuánto presupuesto tienen, porque tienen ese miedo de, es que igual me cobraba 2.500, pero si le digo 3.000 me va a cobrar 3.000. No, y yo también lo entiendo, pero bueno, ahí también se trata de que una vez que te ganas también la confianza, por ejemplo, cuando es un cliente recurrente, ya no suele haber ese problema, porque una vez que ven que trabajas, que eres una persona de fiar, que eres una persona seria y demás, cuando vuelven a ti ya no tienen ese miedo, ¿no? De que vayas a aprovecharte de esa cantidad. Mi proceso es un poco distinto porque el de ella es para audiovisuales y es su proceso y su manera de desarrollarlo. El mío es un poco distinto porque me dedico más al diseño web. Y por último vamos a cerrar la venta, ¿vale? El último proceso de la reunión de descubrimiento, enviarle el presupuesto al cliente y por último vamos a cerrar la venta, en la cual proponemos una resolución para el problema que detectamos del cliente, resolvemos sus dudas, entregamos el presupuesto y si el cliente acepta ese presupuesto que te dice, vale, quiero trabajar contigo, ¿cómo procedemos? Comenzamos a redactar un contrato. Te voy a explicar todo lo que tiene que tener ese presupuesto y todo lo que tiene que tener ese contrato para que no haya ningún malentendido a la hora de que vayas a trabajar con un cliente. Son dos cosas distintas. Si tú vas a comprarte un coche o un carro, dependiendo del país en el que estés, primero te enseñan un brochure, ¿vale? Donde están todas las características de ese coche, donde están las velocidades a las que llega, donde están todas las características, ¿vale? Y luego cuando tú firmas el contrato, que ese coche pasa a ser tuyo, es muy distinto del brochure, ¿vale? Hay muchas veces que como diseñadores no distinguimos uno de otro, pero ahora te voy a contar un poco cuáles son las diferencias y qué debería llevar cada uno. Entonces, la propuesta es visual, es un documento que se le presenta al cliente para solucionar su problema, donde tú vas a explicar cómo lo vas a solucionar. La mayor diferencia es que el objetivo de la propuesta es vender. El objetivo del contrato es determinar las bases de esa colaboración. En esta propuesta, lo primero es que debe tener el título, el número del proyecto y la información de contacto por si quisieran contactar. Lo segundo es los objetivos. Cuando diagnosticaste cuál es el problema del cliente, presenta en esta segunda página cuáles son sus problemas, cuáles son las maneras en las que tú vas a solventar ese problema. Luego vas a presentar las fases del proyecto. En las fases del proyecto vas a hablar sobre cómo serán los siguientes pasos que hay que tener en cuenta. Luego vas a presentar los servicios. Los servicios es qué se va a trabajar en cada una de las fases de manera detallada. Luego el servicios también incluye servicios adicionales. ¿Qué son los servicios adicionales? Una manera de vender upsells al cliente. Vamos a suponer que estás diseñando un sitio web, puedes incluir en los servicios adicionales la aplicación, puedes incluir en los servicios adicionales, por ejemplo, el mantenimiento de ese sitio web o campañas de Facebook Ads, distintos servicios que tú puedas ofrecer que no son lo principal que le estás ofreciendo a tu cliente, pero quedan bien dentro de ese presupuesto por si el cliente decide aumentarlo y decir, oye, no, vamos a incluir también esto. Luego vas a presentar lo que sería la administración del proyecto, cómo lo vas a llevar, cómo el cliente va a poder ver los distintos archivos, con qué gestor de tareas vas a trabajar, si le vas a dar acceso al cliente. Por ejemplo, yo trabajo con ClickUp y el cliente puede ver ahí cada una de las tareas, cada una de las fases y cada una de las partes de ese proyecto. Lo siguiente es el tiempo estimado del proyecto, cuánto te va a llevar dividido por cada una de las fases. Luego pasamos a el presupuesto estimado del proyecto, cada una de las fases, qué precio tiene y cuál es el precio final para el cliente. Por último vas a incluir los próximos pasos. Los próximos pasos son ofrecer el problema, cuál es tu solución y decirle al cliente, ¿tienes algún tipo de dudas? ¿Tienes algún tipo de preguntas? Vamos a resolverlas aquí mismo, ¿vale? Para que ya quede eso bastante claro. Y el próximo paso sería, si se aprueba el presupuesto, comenzar con el contrato. Y terminas todo este documento con una página de gracias, dándole las gracias al cliente por su tiempo y por haberte elegido a ti, bla, 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 ¿vale? Entonces, aquí hay muchos clientes que llegan hasta esta parte. Tú preparaste el presupuesto, el cliente no siguió con el trabajo, pero hay muchos clientes que van a aceptar tu trabajo, sobre todo si lo presentas de manera tan profesional. Entonces, la siguiente parte es el contrato. El contrato ofrece todos los timings, los precios
y cómo va a ser la comunicación con el cliente. Entonces la primera página que va a tener este contrato es el título, el número del proyecto y la información de contacto. Luego vamos a tener los objetivos. ¿Cuál es el problema que detectaste del cliente? ¿Cuál es la solución que estás planteando para este cliente? Luego vamos a tener la fase del proyecto. Como podemos ver, se repiten algunas de las partes, así que ya el trabajo lo tienes hecho, pero es para dejar bastante claro qué es lo que va a recibir cada parte y cómo se va a recibir. En la fase del proyecto planteas las distintas fases que va a tener el proyecto. Luego tienes la descripción de cada frase. En la siguiente página vas a hacer una descripción detallada de cada una de esas fases del proyecto, qué es lo que va a recibir el cliente y cuántos cambios puede realizar de esa fase. Vamos a suponer que estamos diseñando un sitio web. La primera fase es el diseño de mockups, ¿vale? El cliente va a recibir los mockups el 15 días a partir de que comenzamos a trabajar y va a tener 2 cambios sobre estos mockups. La segunda fase es que se hace la revisión de los mockups y se hacen los 2 cambios que tuvo el cliente o un cambio, ¿vale? Y se le entrega ese delivery. Y luego sigues detallando cada una de las fases y cuántos cambios puede hacer el cliente por cada una de estas fases. Tienes que hacer una página de qué incluye el proyecto y qué no incluye, ¿vale? Vamos a suponer que estás incluyendo tipografías que son de tu posesión, vamos a suponer que estás incluyendo fotografías que puedes conseguir gratuitamente en internet, o si tú tienes un banco de imágenes incluye 10 fotografías para ese cliente, pero que no incluye fotografías adicionales, no incluye una sesión de fotos o no incluye, por ejemplo, otros códigos o otros desarrollos que no se hayan indicado en todo el proceso. Incluye una aplicación, ¿vale? Por ejemplo, no incluye una aplicación, pero sí te incluye la página web. O sea, aquí dejas muy claro qué es lo que va a incluir el proyecto y qué es lo que no. Luego volvemos a mostrar el tiempo estimado del proyecto, cuánto te va a tardar cada una de las fases y detallado para que el cliente lo pueda ver. Luego presentamos otra vez el presupuesto estimado del proyecto dividido por cada una de las fases y luego los términos de pago. Vamos a dejar muy claro cuáles son los términos de pago. Se empieza con el 50% y luego, dependiendo de cómo hayas dividido el proyecto por distintas fases, qué se paga en cada fase junto a una fecha. De esta manera el cliente tiene la obligación de ir pagando por cada una de las fechas. A mí normalmente me gusta hacer un modelo de 50% para empezar el proyecto, 25% a mitad del proyecto y 25% una vez se haya entregado el proyecto. Y luego tenemos la firma del proyecto, donde vas a detallar el proyecto, número del proyecto, el título, y vas a tener los campos donde el cliente firma y tú firmas, ¿vale? Para que ambos cierren ese acuerdo. Y luego por último vas a incluir, si quieres, términos y condiciones donde detallas un poco más cosas generales que tú puedas incluir. Por ejemplo, yo incluyo la comunicación. Toda la comunicación será vía correo electrónico, no será, por ejemplo, o se pueden hacer llamadas, pero no se pueden enviar, por ejemplo, WhatsApps, ¿ok? O la comunicación será de lunes a viernes entre ciertos horarios, ¿vale? Y aquí dejas muy claro qué es lo que esperas del cliente y qué es lo que él puede esperar de ti. Y la última página es una página de gracias, donde simplemente vas a estar detallando, donde vas a estar agradeciendo al cliente por comenzar a trabajar contigo. Importante en este contrato, deberías hacer este contrato en tamaño A4 horizontal o en tamaño carta para Latinoamérica. De esta manera el cliente lo puede imprimir en casi cualquier impresora y si lo vas a presentar se puede ver bastante bien en cualquier ordenador porque va a ser en formato horizontal. Dicho todo esto, muchas gracias por escuchar Dicho esto, si tienes cualquier pregunta o cualquier duda, déjalo en los comentarios, y si te gustaría que compartiera alguna de las plantillas que yo diseño o tienes alguna duda de alguna parte específica de todo esto, déjalo en los comentarios que con gusto te estaré respondiendo. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, recuerda darle like y suscribirte.